Bueno, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos de una a la pantalla, así ya comenzamos con lo primero. En este caso, lo que vamos a hacer es, ¿viste en el botón de arriba que dice crear un diseño? Tocamos ahí y vamos a buscar donde dice post de Instagram cuadrado, ¿sí? 1080 por 1080, selecciono ahí y básicamente entramos a la plataforma de diseño de Canva, ¿sí? Arrancamos así porque quiero que ya comiences a crear tu marca y luego vamos a ir a profundizar en todo lo demás, ¿sí? En este caso, lo que es la hoja en blanco, sé que es un problema, pero bueno, yo lo que voy a hacer ahora es ayudarte a elegir un logo prediseñado y que le des algún detalle como para modificarlo, ¿sí? En este caso, vamos a imaginarnos que estamos necesitando logo para una pizzería, ¿sí? Entonces voy a poner logo pizzería. Y bueno, si tocamos este lugar que dice elementos gráficos, es el lugar correcto para ver todos los gráficos que hay ya prediseñados y que podemos usar como logo, ¿sí? En este caso, a ver, yo te muestro esto porque es un secreto muy bueno para que no uses un logo ya hecho. Igualmente vamos a ver los logos ya hechos, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginarnos que vamos a armar el logo nosotros con los gráficos que hay. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, no sé, este gráfico, ¿sí? Y bueno, al seleccionarlo nos aparece en el medio y vamos a explicar lo principal que es estos puntitos que tenés acá en las esquinas son para escalarlo, ¿sí? Vos hinchás, pinchás y arrastras y lo vas a escalar sin perder calidad, o sea, no precisas tocar más nada, ¿sí? Ahora, acá en esta sección de punteada lo que tenemos es el área de respeto de la imagen del lienzo, que está bueno tenerlo en cuenta que eso existe porque nos va a evitar que pongamos quizás contenido sobre los bordes y que quede mal o que se vea feo o que quede cortado, ¿sí? En el caso que no te aparezca esto, vas a ir acá arriba, archivo, ¿sí? Y vas a ir al apartado que dice vista, a ver, configuración, ¿sí? Y donde dice mostrar márgenes, ¿viste? Yo lo tengo activado, vas a activar ahí para que te aparezca el margen, ¿sí? Y ahí ya quedaría pronto. Ok, esto lo que vamos a hacer ahora es, lo tenemos seleccionado y lo vamos a centrar. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a tocar el botón posición y donde dice la solapa organizar, voy a tocar donde dice centro, ¿sí? Ok, ahora lo voy a dejar ahí, no lo voy a dejar en el medio, sino que lo voy a subir un poquito más porque vi la palabra pizza, ¿sí? Logo pizzería había puesto, elementos gráficos, o sea, en donde estábamos, vi la palabra pizza, entonces me parece que está buena para utilizarla y la voy a colocar acá abajo, ¿sí? En este caso, estamos utilizando elementos ya prediseñados, pero que nos pueden salvar de este primer paso que es crear nuestra marca, ¿sí? En el caso que ya tengas logo, simplemente lo vas a colocar sin hacer todo esto. Ahora, suponete que este es nuestro logo, ¿sí? Lo que voy a hacer es selecciono eh, la palabra pizza, mantengo apretado el botón Shift y selecciono la imagen, ¿sí? Ahí van a estar los dos seleccionados y voy a tocar el botón agrupar y ahora en posición o en organizar ya está centrado, lo voy a llevar al medio, ¿sí? Para que quede bien en el medio. Y este perfectamente podría ser nuestro logo para salir del el apuro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tocar el botón compartir y vamos a tocar el botón descargar. En este apartado nos va a aparecer las preferencias de descarga, ¿sí? Ya, viste que ya estamos aprendiendo pila, ¿no? Ya empezamos a meter mano, a descargar archivo, descargar esto, aquello, lo otro. Así que ya estamos, con la práctica agarrás fácil la maniobra. Lo que se recomienda es lo que te sugiere, en este caso, sugerencias PNG. ¿Por qué? Porque PNG es un formato que guarda la imagen en muy buena calidad. JPG también está bueno, pero es de más baja calidad, así que en este caso nos quedamos con PNG, ¿sí? El tamaño lo vamos a dejar en 1080 como estaba y donde dice fondo transparente vamos a cliquear, ¿sí? Porque ya le voy a dejar el fondo transparente. Recordad que es para Canva Pro. Entonces, cuando salga el logo va a salir solo, va a salir suelto, ¿viste? Y ahora lo que voy a hacer es descargar.
voy a ir a la casita, ¿sí? En este caso yo tengo, creo que en la versión web también está en la casita, si no tocan Canva. Y vamos a ir al apartado de mi marca, ¿sí? En el apartado de mi marca, lo que voy a hacer es tocar el botón que dice añadir uno nuevo. En este caso, esta marca le vamos a poner de nombre pizza porque es el nombre que salió, pero ponele el nombre que sea tu marca, ¿no? Y bueno, en este caso, esta sería la ventana principal donde nos va a pedir que coloquemos el logotipo. Ahora ya tenemos el logo en PNG sin fondo y automáticamente me va a sacar los colores del logo para la paleta. Eso está bueno porque ya te da el código, etcétera, y ya puedes usar estos colores, aunque si ves que está un poco pobre, puedes agregarle algunos más, ¿sí? Por lo general, siempre se recomienda que esté blanco y negro y, bueno, colores llamativos. En el caso de que sea comida, buscamos que los colores sean rojos, naranjas, bien cálidos para que, bueno, psicológicamente, según estudios, generan hambre, ¿sí? Como los colores de McDonald's, etcétera. Más adelante igual vamos a tener más información sobre eso. En este caso voy a agregar el color blanco porque creo que falta, ¿sí? Y bueno, paleta de colores ya quedó pronta. Nos vamos a ir un poquito más abajo y las tipografías. Acá vamos a almacenar las tipografías, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para elegir la tipografía correcta? Bueno, por lo general lo más fácil es empezar usando la que tiene el logo, ¿sí? Buscar qué tipografía es y usarla como subtítulo, pero tampoco es lo más recomendable. Se pueden usar otras tipografías. En este caso, también es recomendable utilizar las tipografías llamadas sans serif, ¿sí? Que son creadas para, con futuro comercial, ¿sí? Para comunicar de forma fácil y atractiva. Tenés que saber que uno de los principios fundamentales del diseño es comunicar de forma clara y atractiva. Hay muchas veces, y te digo el 90%, de que menos es más, ¿sí? No es necesario llenar de cosas y sobrecargar una imagen para que eso capaz que te hace sentir que queda mejor o que vas a vender más. Eso es negativo, es todo lo contrario. Cuanto más simple y minimalista esté algo, más fácil va a comunicar. Así que eso es importantísimo. La tipografía, podés elegir de título, ¿sí? De las que están en Canva, que ya te ofrece, ¿sí? Y eso es lo más recomendable, ¿sí? Porque tiene muchas tipografías. Y en el caso que, por ejemplo, no te guste ninguna, que eso va a ser difícil porque están buenísimas las tipografías que te ofrece Canva, puedes subir tu propia fuente, que eso lo puedes conseguir si tenés el archivo de texto de la fuente, lo subís, o si tenés una página, en este caso te voy a dejar la página de Font, puedes buscar fuentes ahí, descargarla y subirla y tener tu propia fuente, ¿sí? Así que bueno, en este caso vamos a elegir aleatoriamente, ¿sí? Vamos a poner esta y una fuente para el subtítulo. Por lo general yo busco que la del título sea un tipo de fuente gruesita, tipo bold, ¿viste? Porque comunica de una forma más fuerte y se ve, se distingue fácilmente. Eso es lo que me gusta a mí, ¿sí? Y busco que la del subtítulo sea quizás un poco más delgada, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá, Klein, ¿sí? Te voy dando tips, ¿sí? Eso es básicamente lo que es, lo que se busca, ¿sí? Esto por ahora lo vamos a dejar vacío, después lo vamos a bichar. Y donde dice fotos, vas a colocar todas las fotos que tengas de tu negocio, de que quieras que, a ver, de tu negocio no le vas a poner a sacar fotos de tu negocio, no. Fotos que vayas a utilizar para la comunicación, las vas a subir acá. Eso es arrastrar y soltar. Si tenés elementos gráficos, porque ponele que justo tenías el capital y pudiste invertir en un manual de marca y te crearon un branding entero, un diseñador con patrón de marca y todo, eso lo vas a colocar acá, ¿sí? Y después la iconografía, que en el caso de que también el diseñador te haya creado el manual de marca, es muy probable que del logo haya sacado un icono. Con ese icono vas a poder comunicar, lo vas a colocar acá, ¿sí? Pero si no tenés nada de eso, no pasa nada, solo con esto ya estamos pronto. Entonces ahora nos vamos a volver a mi marca y ya va a estar seleccionado. Entonces, si yo me voy a la solapa donde estaba haciendo el diseño, lo voy a borrar y voy a
elegir las marcas, a ver si me aparece, y acá abajo te va a aparecer. Entonces, esto es lo que te decía yo, ¿viste? Vos estás trabajando acá recompenetrado y no tenés que salir de la aplicación para buscar las cosas, sino que voy acá a la solapa, marca, ¿sí? Poner estoy en plantillas, voy a marca, toco y selecciono, pum, la que necesito en este caso es esta. Entonces ahí voy a tener el logo, voy a tener la tipografía, voy a tener el subtítulo, ¿sí? Entonces ahora lo que acabamos de hacer es crear el apartado de tu marca, ¿sí? Que en este caso utilizamos la opción de pizza, ¿sí? Y bueno, puede ser cualquier tipo de opción, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la siguiente lección.